Hablamos ahora de sanidad, de salud, y fíjense, porque ya está ampliado el hospital del grupo Recoletas Campo Grande, ya es una realidad. En tan solo 4 meses, fíjense, se ha conseguido incrementar en 1.500 metros cuadrados este centro sanitario. Está con nosotros para darnos los detalles la gerente del Hospital Campo Grande de Valladolid, que es Belén Gallegos. Belén, buenas tardes, bienvenida a Onda Cero. Hola, buenas tardes. Belén, en tan solo 4 meses, a mí me parece una barbaridad. ¿Cómo ha sido la gestión y cómo es esa ampliación ahora mismo? Denos esos detalles. Bueno, pues sí, en tan solo 4 meses hemos conseguido llevar a cabo esa ampliación. Recoletas es una empresa que tiene, un compromiso real, ¿no?, con la sociedad y que lo viene demostrando en los más de 30 años, que ya está dedicada a la salud de las personas y que intenta, pues mejorar, ir avanzando en la prestación de los servicios, ¿no? Dentro del sector de la salud, pues la innovación es un pilar fundamental, ¿no? Y estamos pues intentando esforzarnos por aportar soluciones creativas, ¿no?, ante las dificultades. Y pues aquí está esa decisión de ampliar el hospital, ¿no?, con este nuevo espacio que ha sido concebido, o fue concebido para mejorar esas condiciones de seguridad de pacientes y trabajadores, que creemos que hoy es más necesario que nunca, ¿no?, para poder prestar la mejor atención a la población de Valladolid, y que nos sentimos orgullosos de ello. Surgió poner en marcha este proyecto, que hoy es una realidad. De hecho, la semana pasada ha entrado ya en funcionamiento una de las plantas de hospitalización. Es una construcción, ¿no?, que nos ha permitido ser realizada a modo común mecánico, por así decirlo, ¿no?, una construcción de modular. Nos ha permitido ampliar 1.500 metros cuadrados el hospital, contar con 22 habitaciones individuales, 16 consultas a mayores, 8 salas de espera. Y todo ello ha supuesto una inversión aproximada de 2,5 millones de euros, pero esto nos permite decir que Valladolid pues hoy cuenta con un hospital con más capacidad, que puede prestar asistencia médica a cualquier persona que lo necesite. Por cierto, Belén, que en esta época que estamos viviendo se hace más necesario que nunca esa ampliación del Hospital Recoletas, ¿no? Pues sin lugar a dudas, porque estas obras, ¿no?, se suman a otras actuaciones que también se han dirigido a mejorar la seguridad por la COVID-19 esta que nos está trayendo a todos locos, ¿no? Pues este fue un poco el origen de ver la necesidad de tener instalaciones pues que fueran más, de ampliarlas y que fueran instalaciones más seguras, ¿no?, para Ujú. pacientes y también para los trabajadores, que al final son un pilar fundamental para poder prestar esa asistencia. Y de esta manera pues ha sido como lo hemos puesto en marcha y Mm. ha sido una realidad que ya ha entrado en funcionamiento la semana pasada. Por cierto, que numerosas medidas se está poniendo en marcha en materia de seguridad por la COVID, ¿no? Para garantizar esa condición de hospital limpio y seguro, ¿verdad, Belén? Sí, nosotros, desde el inicio de la pandemia y por cómo se establecieron las cosas, se estableció que el hospital fuera libre, por decirlo, libre de COVID. Pues para poder llevar a cabo cirugías de otras patologías, ¿no?, que son muy importantes y que no se pueden tampoco demorar. Tuvimos un acuerdo de colaboración que hoy en día se mantiene también con la sanidad pública para llevar a cabo todo este tipo de intervenciones, y llevamos a cabo pues una serie de medidas de securización pues para poder garantizar esa seguridad, ¿no?, a los pacientes y a los profesionales. Entonces, se reorganizaron muchos circuitos dentro del hospital, se establecieron unos sistemas de control de accesos bastante rigurosos, con cambios de mascarillas a todo el personal que accede, geles, tomas de temperatura. Y luego también algunas cuestiones más novedosas, por así decirlo, ¿no?, que se instalaron unas torres de luz ultravioleta permitidas en los quirófanos, y se instalaron equipos de purificación de aire, ¿no?, que nos permite pues que todo sume para poder garantizar esa seguridad. Pues le agradezco mucho a la gerente del Hospital Campo Grande de Valladolid, a Belén Gallegos, que nos haya acompañado y nos haya contado cómo es esa ampliación, como decimos, de este centro sanitario que ahora mismo está, bueno, pues perfectamente preparado para acoger a más personas, la ampliación del Hospital Valladolid del Grupo Recoletas. Gracias, Belén, un saludo. Gracias a vosotros, un saludo, hasta luego.